¿Cómo están? Qué gusto que me acompañen hoy en Tonske, porque tengo dos invitados de lujo. El tema que vamos a tratar, como ya lo vieron en el título, pues es Tonske con la Filuni. Pero más que eso, pues nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa con el tema de la lectura en nuestra sociedad mexicana? Que va más allá de un festival o de una época donde se celebre tal cual el símbolo del libro. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y para platicarlo me acompañan Aranza y Elik. Chicos, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Mariana. Qué bueno que vinieron, y pues justo esa es la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa. Elik, tú que eres escritor y historiador y has dedicado tu vida a lo que representa la lectura en nuestra sociedad, ¿crees que alcance con hacer festivales que fomenten la lectura para que esto ocurra? No, y creo que sobre todo el problema está desde origen, no es solo fomentar la lectura, creo que el fomento de lectura tiene que estar dentro de un proyecto mucho más amplio de fomento cultural, porque es leer, pero es también disfrutar del resto de las artes que siempre están relacionadas con la literatura. Si atacamos una sola, no logramos nada. Claro. Y además que eso que apuntas a la palabra que es vital, la cultura. Y si nos pusiéramos a definir cultura, entonces que ya lo hemos hablado muchas veces, pues ya con permiso, bye, porque ¿de qué hablamos, no? Pero ahora a mí me gustaría que tú nos cuentes la importancia del libro como símbolo dentro de una sociedad. Pues, o sea, es fundamental, y pensar como el papel del libro actualmente, ¿no?, en nuestra generación, pues nos hace pensar también en que el libro es histórico, ¿no? Y que se ha ido transformando a lo largo de todo el tiempo, ¿no?, histórico, y que siempre va transformándose como esa forma de cómo nos acercamos a la lectura, cómo nos acercamos a un objeto, pero que contiene, ¿no?, un significado inmenso, conocimiento, memoria, construcción histórica, ideologías, ¿no? Entonces, pues no sé, yo lo pensaría más como desde ese punto. Al final, los libros son soportes, ¿no? Soportes de texto, Sí, y eso hay que entenderlo muy bien. Son así como lo fueron los rollos, así como lo fueron las tablillas de cera, etc. Lo importante al final es el texto que hay dentro de él. El soporte puede ser quizá lo menos importante. Hoy, con tantas posibilidades tecnológicas que tenemos, lo importante es eso, seguir preservando los textos y haciendo más, que al final están relacionados, yo insisto en esto, ¿no? O sea, texto es también una ópera, texto es también un libreto teatral, texto es un guión cinematográfico, y además vemos que de uno siempre se brinca a otro. Creo que es un gran error pensar en que solo tenemos que leer más, ¿no? A esto viene la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué leer? ¿Por qué? ¿Para qué la literatura? Bueno, es mucho más amplio, es un espectro enorme, creo yo. Y además ustedes, pues íntimamente, yo también relacionados con la vida estudiantil, lo conocemos. Tú no te acercas tanto a los libros, pues el que te gustaría, el físico, que es diferente la lectura. Tienes todos estos dispositivos electrónicos. Me gustaría que pensemos un poco ahora, Ara, pues en nuestra población estudiantil, jóvenes al final del día, ¿qué relación tenemos con la lectura? Es decir, ¿cómo la proyectamos en nuestra vida diaria? Ay, pues qué complejo pensar. No, ¿qué me preguntas eso? No, es que es muy compleja la pregunta, porque uno pensaría, ¿no?, que en este tipo de espacios, ¿no?, siendo universitarios, estudiantes, seríamos o fuéramos grandes lectores, ¿no?, o grandes conocedores de la lectura y de la comprensión de los textos, pero no es así. O sea, la relación que podemos tener con los libros y con los textos, o con cualquier tipo de texto, se va construyendo, ¿no? La vamos construyendo. Y es una relación que se puede crear a partir del significado que nos dan, ¿no? Sí. Es decir, yo leo para entender, para comprender, para tener un sentido en la vida, y yo siento que actualmente el gran problema es que no estamos leyendo, ¿no? O sea, venimos a la universidad y es nuestra obligación leer, y es nuestra obligación tener la lectura para la carrera, clase. por ejemplo. Exacto. Ese es otro gran problema, ¿no? Verlo solo como el texto como una fuente de conocimiento útil para una materia, técnico sobre todo, pero nada más, ¿no? En lugar de acercarnos a la poesía, al teatro, aquí, a tantos otros géneros que nos pueden ofrecer muchísimo, y que no, los dejamos a un lado por tiempo, porque preferimos otras cosas. Y claro, lo platicábamos ahora. A ver, hoy ante los videos simplemente, ¿no? Ante una película, ante una serie de Netflix, un video y lo fácil de 3 que minutos. es ponerlo, claro. Sí, en YouTube y ya. ¿Por qué vas a leer? ¿No? Es mucho más fácil, mucho más entretenido por ese momento, un soporte como un video, una película o lo que sea, que un libro. Pero por supuesto, o sea, lo que tenemos que trabajar es ese entendimiento de qué sí te da la lectura. Y la lectura de los textos académicos, la lectura de los textos literarios, la lectura de todo en general.
¿Están a favor? A mí me llega de pronto a la mente ahora que lo mencionan. Salen encuestas de decir que el mexicano lee 1 punto tanto, no sé si los parten a la mitad, siempre he dicho eso y ya es mi broma repetitiva, ¿no? Es como lees el libro y ya lo tiras o qué onda, ¿no? Pero bueno, salen encuestas que te dicen eso o que también cuenta todo lo que lees en redes sociales al día a día. Es decir, si vas juntando por párrafos, te estarías leyendo 10 libros al año, ¿no? ¿Tú crees que se base en eso, es decir, la cantidad o algo que hablábamos previamente, la comprensión de lo que estás leyendo? Sí, más bien es eso, la comprensión, porque, o sea, de hecho yo diría abiertamente que todos somos lectores, ¿no? Todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Y leemos nuestras redes sociales, los mensajes entre conocidos, familiares, correos, anuncios, calles, ¿no? Incluso lo lees sin querer por esta retención que tienes de pasar la vista, ¿no? Sí, exacto. O sea, en realidad todos somos lectores, pero el hábito de la lectura no puede medirse qué tanto lees, ¿no? O sea, qué tantos libros, qué tanta cantidad forma parte de tu lectura cotidiana, ¿no? O sea, más bien, repito, es un hábito y es una práctica, sin duda alguna. Se dice mucho que en ninguna otra época se ha leído tanto como ahora. Y sin embargo, creo que se lee, o sea, y a la vez creo que se lee menos que nunca antes, porque, vaya, se decodifican las letras, ¿no? Pero ¿cuánto de eso asimilamos? Después de leer un correo, después de ver la publicación de cualquier amigo en cualquier red social, ¿nos quedamos con ello? ¿Qué hacemos con ello, no? Creo que va muy de la mano con este pensamiento que también es muy propio de nuestra sociedad de tener el objeto, o tenerlo enfrente, percibirlo con los sentidos, no lo hace propio. Claro. Pasa por los sentidos, pero no lo asimilamos, ¿no? No lo interiorizamos, exactamente, ¿no? Y también, o sea, podríamos, o sea, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Ya, tampoco esas barberadas. No, es que sí es muy interesante, ¿no? Lo que estás diciendo y me llama mucho la atención. Porque también, bueno, yo preguntaría, ¿pero qué se está leyendo, no? O sea, somos muy lectores, pero ¿qué estamos leyendo, no? O sea, como dices, ¿qué estamos interiorizando? ¿Qué nos estamos quedando? Y también qué estamos rompiendo y qué queremos construir, qué de nuevo vamos a poder decir. Y en ese sentido entra mucho lo que Lic también trabaja, de lo que dices, qué estamos construyendo, qué estamos leyendo. Ya no son los clásicos de antaño, que obviamente siguen colocadísimos y jamás se van a mover de su posición. ¿Qué tan difícil es, aprovechándole que estás aquí, que tú eres escritor, entrar a un mundo ya pues tan cerrado de que dices, lees a los clásicos, lees tales textos? ¿Qué tanto apertura hay para nuevos talentos? Claro. Mira, también es algo muy interesante que creo que se puede partir en dos partes. Por una parte, tenemos el hecho de que también todos conocemos a los clásicos. ¿Quién no ha escuchado de Don Quijote? ¿Quién no ha escuchado de Hamlet? Pero la pregunta real es, ¿quién ha leído estos textos, ¿no? Entonces, están más presentes quizá que nunca, pero no nos acercamos directamente a las fuentes, ¿no? Puede ser que sí alguien haya visto El Hombre de la Mancha representado en teatro, pero la obra Don Quijote cada vez se lee menos, ¿no? Sí. Y ahí hay muchos problemas, en el sentido de que, o sea, primero, ¿cuándo nos dejan leer el Quijote, no? Si es en la escuela, es una de las peores ideas, porque nadie entiende el Quijote. En la secundaria. Es una tortura. Y nunca más lo vuelves a abrir. Sí, claro. Y pensamos que no, es que estos libros tan gordos y clásicos están en un pedestal que nadie debe tocar, son realmente cosa de otro mundo. Cuando todo lo contrario, son por algo los grandes clásicos, ¿no? Los que realmente nos tocan. Y la otra parte de la respuesta, yo diría que también hoy uno de los problemas, y no solo para los textos impresos, sino también en plataformas electrónicas, es la sobreabundancia que tenemos de material, ¿no? Claro. Entonces, hoy, ¿cómo decidimos cuál de todas las entradas que salen cuando buscamos en Google leer? ¿Cómo decidimos, no? La primera, la segunda, rara vez pasamos a otra, ¿no? Pero hay tanto material que también la pregunta es, ¿qué leo? ¿Cuándo lo leo? O sea, ahora más bien parece que no tendríamos tiempo para leer todo lo que hay que leer, ¿no? Exacto. Y eso hace también que ante una oferta tan apabullante surgen obviamente fenómenos muy comerciales, ¿no? Y entonces es muy común ver hoy libros que no fueron escritos por quien dice la portada, ¿no? Pero que si es un youtuber o que si es una estrella de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ser mucho, y es un fenómeno de masas, ¿no? Pero entonces, qué horror, porque entonces... Claro. Y eso resta mucha más oportunidad, porque además entramos a una librería importante, una librería grande, mejor dicho, y lo que vemos son esos títulos, no necesariamente la mejor literatura. Y entonces eso resta espacio, por supuesto, a la que sí es mucho mejor literatura. Y leer a aquellos
nos impide también tener tiempo, tener espacio para leer los que son mucho más importantes. Entendemos ahora un poquito los espacios. Yo sé que a ti, Ara, te gusta la poesía, te gusta mucho la poesía. ¿A qué espacios te puedes acercar justo para, si ya entras a esta librería y te tapan ahora sí que las nuevas propuestas, los nuevos talentos, qué otro espacio podemos abrir como jóvenes para así distribuir este tipo de lectura, en el caso de la poesía, por ejemplo? Pues, no sé, honestamente, este tipo de eventos, por ejemplo la Filuni, que me parece maravilloso, pero que son los mismos de siempre, ¿no? Son los académicos, son los profesores, son los investigadores, son los grandes escritores con el título, ¿no? Con las grandes obras ya escritas. Y yo la verdad llamaría pues a buscar espacios alternativos, ¿no? Yo la verdad afortunadamente conozco a muchos amigos cercanos que están involucrados en los eventos culturales y en lectura de poesía, ¿no? Entonces de repente sale que en la cafetería de no sé dónde, pues ahí me voy, ¿no? Y ahí me meto a escuchar la poesía de compañeros que dices, o sea, no son los grandes escritores, pero son escritores que tienen algo que decir, ¿no? Y que ahí habrá alguien que te diga, no, pues es que él no es un buen escritor o ella no dijo bien, no leyó bien o lo que sea, pero cuando tú vas y tienes esa oportunidad y le das la oportunidad a alguien más de mostrarte su trabajo, ¿no? Artístico, es maravilloso. Entonces yo diría que, no sé, darle más difusión a ese tipo de eventos alternativos. Y ahora que hablas justo la difusión, a lo mejor es el tema que siempre nosotros como estudiantes vemos, como tú dices, los espacios que te abren en grandes foros o en grandes festivales, sí lo intentan hacer. Por ejemplo, ya platicaremos, ahorita tenemos que hacer una pausa, pero más adelante, pues justo de los espacios que se abren en estos festivales y de las nuevas propuestas que trae Filuni, por ejemplo, en esta edición que se trae de país invitado a Argentina, le abren a otras corrientes artísticas como la música. Vamos a platicar un poco también sobre esto, el cine, exacto. Entonces, quédense con nosotros entonces que para seguir analizando qué pasa con la lectura y la apuesta cultural en nuestro país. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con nuestros invitados del día de hoy que el tiempo se va volando y es impresionante que de estos temas que de pronto dirías, es obvio fomentar la lectura en un país como México, iniciar por los espacios educativos como las universidades, poniendo un festival y de pronto ya se quedó ahí, ¿no? ¿Qué otros mecanismos conocemos? Me gustaría que me digan, Elik, pues de fomentar la lectura en espacios universitarios sobre todo. Mira, es muy importante y ahora que estamos hablando de la Filuni, a ver, libro comprado no es libro leído, en primer lugar, ¿no? Entonces, aunque pongamos los libros que imprime la universidad a 10, 15, 20 pesos, el hecho de que se compren no es ganancia, ¿no? En primer lugar, da mucha tristeza que haya libros que costaron tanto trabajo y que estuvieron en bodega tantos años y ahora que simplemente los tienen que sacar a ferias, a que se vendan para que no ocupen más espacio. Pero en segundo lugar, a ver, ya se compró ese texto. ¿Cómo hacemos para saber si a la persona a la que llega hace algo con ella o si la fue a aventar a su casa porque nada más lo compró porque estaba en 10 pesos y se verá bonito en mi biblioteca, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de todo eso, no? Uno de los programas que a mí me parecen extraordinarios es Islas de Lectura, sí, ¿no? Ahí sí dan seguimiento a lo que se está leyendo y vamos a conversarlo. Una de las ventajas, desventajas, dependiendo de dónde lo veamos, de la literatura como arte, es que uno termina de leer una novela y con quién la comenta, ¿no? O sea, a menos que otra persona en un círculo de lectura, por ejemplo, la haya leído al mismo tiempo, sí, podrás comentarlo con tanta frescura, ¿no? Sí. El cine pasa muy distinto, vemos todos una película y al final comentamos. Pero con la literatura no sucede exactamente lo mismo. Entonces, tener un círculo en el que sí puedas comentar lo que leíste con alguien más, que puedas discutir las ideas, que puedas decir qué sentiste, o que puedas decir, este libro es una porquería, no me gustó, no lo vuelvo a tomar. Cualquier cosa, pero la lectura es un proceso que no termina cuando uno llega al punto final de la última página, ¿no? La lectura continúa, es un proceso de lectura activa, que uno va pensando, ¿qué me está dejando este libro? Esto no lo había pensado de esta manera. Un buen libro es aquel que uno cierra y cambia mínimamente quizá, pero de alguna manera nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo le damos seguimiento? Y respecto a eso, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Pareciera que la lectura es una acción individual, ¿no? Y eso lo es, sí. en algún momento lo es, porque también uno, bueno, no sé, hablo desde mi caso,
cuando leo poesía o leo cuentos breves o lo que sea, me gusta ese momento para mí, ¿no? Pero ¿qué pasa si las propuestas o comenzáramos a hacer propuestas para hacer de la lectura algo colectivo, Claro. ¿no? Como se hacía antes, Sí. en siglo XVI, siglo XVII, Sí. cuando no todo el mundo sabía leer, una persona le leía a todas las demás. Y era una actuación verdaderamente asombrosa, ¿no? Entonces, esa práctica de lectura colectiva creo que deberíamos realmente retomarla, y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? De que uno diga, este cuento se lo voy a leer a mi papá, a mi abuelita, se lo voy a leer a mis amigos, a quien sea, Sí. ¿no? Depende de nosotros, de quien está viendo la televisión, de cada uno de nosotros tres. Lo podemos hacer hoy mismo, esta tarde. Al rato lo hacemos, es Venga. más de una vez. Entre ¿no? nosotros. Vamos a leer. Ahora decías algo bien interesante, que es cuando tú buscas espacios alternativos donde sí se genera este intercambio colectivo. Tú lo decías perfecto, una cafetería, a lo mejor espacios que de pronto en las facultades se abren como improvisados. Vamos a hacer un círculo y aquí lo discutimos. Órale, va. Sí. Pasa también, por ejemplo, Filuni trae esta apuesta de sí abrir, por ejemplo, una mesa de discusión para un autor nuevo sobre tal libro, ¿no? Los conversatorios. Pero genera el mismo impacto, y aquí me refiero quizá un poco al espacio construido. Ya los festivales también te demarcan cierto perfil que asiste a los festivales. ¿Tú crees que sí hay oportunidad ahí de que eso cambie o se quede igual? Pues yo espero que sí, que sí se transforme. Claro, y que se lleve, o sea, por más difusión que se le dé a los eventos y demás, sí debería de estar como más abierto, ¿no? Pero supongo que también tiene que ver con los temas que se tratan o no sé. O sea, o cerrarlo como si se va a hablar de tal libro, de tal autor, solo cierto público le llega. Quizá puede ser eso. Tiene mucho que ver con la idea de alta cultura y Sí. cultura popular, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí. No, adelante. Pues sí, ya agarraste la idea ahora. Sí, Sí, pues ya la agarraste. Y eso nos sucede en todas partes, ¿no? Hay cine de autor, cine de arte, y hay Sí. cine hollywoodense. Hay ópera y hay teatro popular, ¿no? O sea, esta distinción que desde hace mucho tiempo se hace, creo que más que, o incluso la música, ¿no? Hay reggaetón y hay música clásica. Esa distinción que se hace, al final, creo que no deberíamos romperla por completo y decir, al final, vaya, es cultura, y ahorita lo decían, son gustos, ¿no? A ver, a uno le puede gustar un cuento y otro no, a uno le puede gustar cierta música y otra no. Te puede gustar Maluma y te puede gustar Mozart, ¿cómo no? No lo digas en público, pero te puede gustar. Sí, también. ¿Tú compartes esta idea, Ara? No sé. Es que no, la verdad, no, es que es muy complejo, porque decir, sí, que se abra a todo el público y demás, es también negar que la industria cultural y el consumo de la cultura también es diferenciado. Claro. Es decir, hay que entender que esto no nos llega, o sea, un libro no nos llega a todos por igual, Por supuesto. y a quienes les llega no lo leen de la misma forma y no lo interpretan y no lo discuten, porque los espacios en los que viven o las mismas condiciones en las que se encuentran no lo permiten, Claro. ¿no? Entonces es muy complejo. O sea, Claro. sí, claro, yo diría que vamos, ¿no? Creemos espacios de discusión, hay que llevarlos, hay que Pues que todo el mundo le entre, sí, básicamente, exacto, ¿no? exacto. Quizá un ejemplo interesante, va a parecer que estoy haciendo comercial de la universidad, pero para eso está esta televisora. Hace unos días, apenas hace unos días, en la sala Miguel Covarrubias se representó como parte del Festival Impulso la ópera Dido y Eneas. Claro. Y se hace con una charla previa en la que alguien encargado dijo, a ver, ¿qué es la ópera en general? ¿Qué es esta ópera? Y no nos quedemos, por favor, señores, con la idea de que la ópera es alta cultura. Al final, tiene sus claves de interpretación, como cualquier otro arte, como cualquier otro texto, pero prácticamente nos podemos acercar a ella como cualquier otra cosa, ¿no? Creo que en parte está terminar con el estigma, y estoy muy de acuerdo, viene desde quién ofrece el espectáculo, quién va al espectáculo, e incluso quiénes están en el medio, ¿no? Quienes hacen promoción del espectáculo, cómo se anuncia. Todo eso va permeando la idea que tenemos inconscientemente de que hay una cultura que sí es para algunas personas y otra no. Que hay algo que yo concuerdo súper clarísimo contigo, Aranza. Por ejemplo, el tema de los museos siempre es clave. Cuando te dicen, Sí, hay un exacto. código de vestimenta para asistir a tal lado. Y los conciertos también, ¿no? Los conciertos mucho más, ¿no? Sí, exacto. De la nada no te levantas y aplaudes porque te encantó la pieza. Todo el mundo se te va a quedar viendo de, oye, es que no aplaudas hasta que se termine y etcétera. Es un código cultural aprendido. En ese, y a lo mejor tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Sí, exacto. O sea, es que sí, estoy de acuerdo en que
como que cueste trabajo entender que hay cultura que se consume en un lado y en otro, ¿no? Pero la realidad es que es cierto. O sea, no sé, me cuestaría, Perdón, eso Es sí que es es peor un que error. costar, oye, es que cuesta se más todavía. cuesta muchísimo más, está tan cañón. No, Pero me pensar en que costaría- quizá un ejemplo o... No, me costaría entender, por ejemplo, o ver un ejemplo de... No, estoy hablando re mal. No, Pero a ver, ¿por qué? una cosa también que me Eso sí parece a lo mí corto. súper importante es en los museos, lo acabas de decir, ¿no? Los museos. El silencio, ¿no? O sea, Juega uno- un papel simbólico Claro, importante. por supuesto, porque uno va a contemplar el arte, incluso los verbos son muy significativos, ¿no? Ujú. Y sin embargo, hoy más que nunca, el ICOM, Institución Internacional de los Museos, sabe que uno tiene que llegar al museo con ganas de apropiárselo, de decir, a ver, si estamos en antropología, esto es parte de mi cultura. Sí, Si vamos a un claro. museo de arte, vaya, esto también tiene reminiscencias, esto me gusta, esto me impacta, esto no, esto me parece terrible, lo que sea. Pero sí que tiene que haber ese vínculo, no es el arte por un lado y nosotros del otro. Así como somos cultura, formamos parte también de tradiciones culturales y artísticas. Entonces, apropiarnos de todo eso es lo sustancial. Claro. Pero esa es la parte también a la que me refiero yo. O sea, que no todos nos apropiamos de la cultura de la misma forma. Claro. Y no solo me refiero como a esta cuestión de la interpretación, sino que a dotarle de sentido, ¿no? O sea, regreso a por qué leemos. Sí, ¿no? exacto. La pregunta O del sea, millón. exacto, nos dota de sentido para entender, para comprender, para construir, para romper, ¿no? Y ahí está también el meollo, ¿no? Del asunto. Al final del día también me gusta mucho que pensemos en esta reflexión y quiero escuchar su opinión porque nos queda muy poquito tiempo de programa, lamentablemente. Sale, por ejemplo, Secretaría de Cultura, ¿no? Alejandra Frausto, ahorita a la cabeza en México, a decir, sí, vamos a hacer esto, a traer, por ejemplo, la apropiación cultural de pueblos indígenas, no digamos que es nuestra, sino démosle reconocimiento, ¿no? Y entonces hay un montón de festivales, en el caso de la universidad te lanzan Filuni, ahí tenemos Fiesta del Libro y la Rosa, etcétera, ¿no? Basta con sacar esto porque no es una cuestión económica por lo que me dicen, no es que sea el precio de los libros, no es que sea entonces este espacio o las oportunidades, tiene que ver con lo que tú mencionas, la apropiación que haces y para qué lees al final del día, ¿no? Sí. No. Bueno, al final, y ustedes como sociólogos lo saben todavía mejor que yo, todo es discurso, ¿no? O sea, si hay este Sí. discurso de apropio... Discurso y práctica. Claro, tiene que vivir en una relación estrecha, por exacto. supuesto. Pero toda práctica lleva también debajo un discurso, ¿no? Sí, o sea, es una relación por dialéctica. Por ¿no? supuesto. Entonces, ¿por qué tener una sociedad que lea más? ¿Por qué tener una sociedad que conozca más arte, que conozca más cultura? Sí, porque parece al final del día la meta a alcanzar siempre, ¿no? Claro. Que todos lean más y ya. Y justo el chiste no es Sí. lee más libros al año, no, lee mejor. Lee de una manera que te enriquezca más a ti, ¿no? Puede ser que no leas libros completos, quizá te gusta más la narrativa breve, quizá te gusta la poesía, quizá te gusta la minificción, no tienes que leer libros. O sea, leer primero, sí, hay un placer en ello, hay también un enriquecimiento personal, de madurez, etcétera, lo que tú quieras. Pero hoy justo me topaba con un pensamiento de Borges donde decía, ¿para qué poesía? La pregunta es tan ridícula como ¿para qué el universo? O sea, está ahí. Tómala, ahí está. Está El cachetón ahí. ese. Sí, Borges, ¿no? de verdad que sí. Ahí está. Ujú. Nosotros decidimos qué hacer con ello. Si nos lo apropiamos, si lo disfrutamos, si lo compartimos. Sí. Está para todo lo que queramos y podamos hacer con él. Claro, ahora, ¿cuál es Y tu yo- opinión al final del día cuál sería el sentido de todo esto? De discutir qué onda con los libros, qué onda la lectura y hacer ese tipo de festivales. Yo más, antes que decir lee mejor, también diría o plantearía la pregunta de ¿para qué leer? O sea, creo que es la pregunta también inicial. Claro. Lee también para construir, para pensar, para criticar, para producir mejor las ideas, para señalar los errores y para construir un mundo mejor, ¿no? Que Claro. al final eso es lo que nos deja también la lectura, o sea, es abrir un libro para entender otro mundo y apropiártelo y construir otro, ¿no? Y compartirlo. Sin duda. Ese mensaje es precioso, la verdad que a mí me fascina porque cuando te dicen abrir un libro es acercarte a otros mundos, es vivirlo, es atravesar por el pensamiento de alguien más que tú te apropias y lo Es vivir más transformas. vidas, ¿no? Exacto, y Sí. si al final del día esto que decías, bueno, en ciertos sectores a lo mejor no tienes la posibilidad de viajar,
Abre tu libro, Viaje. vívelo y viaja por ahí, ¿no? Claro. Chicos, se nos acabó el tiempo. Ya ven, les dije que era demasiado rápido. Creo que se iba a pasar volando. Sí, pero Ara, muchas gracias, No, Elic, muchas también muchas gracias. gracias por todo lo que Siempre. nos comparten. Siempre es padre hablarlo también desde la Mira. perspectiva joven, ¿no? Sí, que por que este supuesto. tipo de espacios se discuta, no solo el contenido, porque pues si ustedes gustan ir a ver el contenido del programa de Filuni, pues se dieron cuenta que la oferta fue grandísima. Hubo muchísimas cosas, música, cine, como ya lo dijeron, pero al final del día, ¿qué pasa después? Porque los festivales duran 3, 4 días y después el resto del año seguimos leyendo libro y punto y algo, ¿no? Siempre le ponen la estadística. Gracias por haber visto Tonsqué y nos vemos la siguiente semana.